siendo así, pobre pecado, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si yo estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Aún siendo así, un pobre pecado, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si yo estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios bendiga a todos en este momento en que podemos estar juntos nuevamente para compartir la palabra de Dios. Qué bueno. Dios los bendiga en este día. Que sean todos bendecidos
protegidos, guardados por Dios. Hermanos queridos, amigos y todos aquellos que están delante escuchando este mensaje, quiero en este día ir a lo básico, a lo principal, ¿no? Y algo que la gente, el mundo y muchos creyentes, ¿no?, que se congregan por años, hay algo que no han entendido. Y hay algo muy, muy importante en lo que yo quiero hacer hincapié en este día. Y es en que no es suficiente, escuche bien, no es suficiente creer en Dios. ¿Qué significa esto? El ser humano y muchos creyentes dicen, yo creo en Dios. ¿Cómo crees vos? Y yo creo a mi manera, yo creo que Dios tiene que ser así, yo creo que Dios debe actuar así, yo creo que Dios debe hacer tal cosa, Dios se debe mover de esta manera, yo creo que Dios busca corazones buenos, Dios busca a la gente buena. Hay conceptos a veces errados y equivocados que en lugar de acercarnos a Dios nos alejan. ¿Por qué? Porque creer en Dios no es suficiente. ¿Y cómo es? Usted dirá, ¿cómo es el asunto aquí? Es creer en lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Eso es lo importante. Y a eso quiero apuntar en este día para que usted, que quizás se ha congregado mucho tiempo en la iglesia y no ha entendido esto, ¿qué es lo que Dios ha hecho por mí? ¿O por qué sigo yo el camino? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué me congrego? ¿Por qué? Porque creo en Dios y nada más. Pero no ha entendido que creer en Dios no es suficiente. Esto es duro lo que voy a decir, pero es una realidad. Muchísimas personas se van a ir al infierno creyendo en Dios solamente, porque no han entendido a Dios, no han entendido el plan de Dios, no han entendido lo que Dios ha hecho por la humanidad. Por eso quiero en este día compartir estos versículos para que entremos en este tema tan importante para usted que conoce y quizás usted nunca escuchó tampoco de la palabra de Dios, del Evangelio, nunca se ha congregado, nunca asistió a una iglesia, pero en este día usted es la persona indicada para que entienda mejor a Dios. Gracias. Quizá usted dice, yo no entiendo nada, no comprendo nada, pero yo quiero en este día que usted, que está por primera vez, que escuche y entienda lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Leemos la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 1, dice así. Capítulo 1, versículo 9. Y dice la palabra así. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A qué se están refiriendo estos versículos? En primer lugar, que Dios vino al mundo a través de Jesucristo. Dios vino al mundo a través de Jesucristo. O sea, Dios visitó la tierra, Dios descendió a este mundo por medio de Jesucristo. Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque yo y el Padre uno somos.
O sea que Dios descendió a este mundo, y dice, era la luz verdadera. Aquella luz verdadera, ¿a quién se está refiriendo? A Jesucristo, ¿no? Que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, al pueblo de él vino, a los judíos, y no lo recibieron. Entonces Dios descendió al mundo. ¿Qué hizo Dios? En primer lugar, descendió, vino al mundo a través de Jesucristo. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Por qué vino al mundo a través de Jesucristo? Vino, ¿para qué? Para que lo reciban, para que crean en Él. Y dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, ¿qué sucedió acá? Dice, les dio poder de ser cambiados, transformados en hijos de Dios. O sea, como dije, no es suficiente creer en Dios, sino creer en el que Dios envió, en el que Dios mandó a este mundo. ¿Quién fue el que vino? Jesucristo. Era la luz verdadera que venía al mundo, ¿no? ¿A qué? A salvar, a perdonar al ser humano, a buscarlo, a rescatarlo, a sacarlo del error, de la negligencia, del pecado, del mal camino que lleva el hombre. Jesucristo vino a buscar y a salvar al ser humano. Por eso, queridos hermanos, amigos, tenemos que tener el concepto bien claro, ¿no? Creo en Dios. ¿Por qué creo en Dios? Por medio de quién, de Jesucristo. ¿Quién fue Jesucristo? El Hijo de Dios que vino a este mundo para salvarlo. Y todo aquel que cree en Jesucristo, Dios lo hace su Hijo. Vamos entendiendo, comprendiendo este plan maravilloso de Dios. Por eso les digo que tenemos que entender lo que Dios ha hecho por nosotros. Fue, en primer lugar, venir a este mundo a través de Jesucristo. O sea, que Dios vino a este mundo. Y hay algo que a mí me impacta, me emociona y me da un gozo tremendo en lo siguiente. Quiero que vamos en el mismo Evangelio, capítulo 1, y el versículo 14. Y dice así, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo, ¿a quién se refiere? Se refiere a Jesucristo. Y dice, y aquel Verbo, o sea, Jesucristo, ¿qué se hizo? Se hizo carne. ¿Qué significa esto? Que se hizo hombre, se hizo ser humano, tomó nuestra naturaleza, nació como ser humano, nació como hombre, vivió como hombre, anduvo como hombre. Él fue un hombre en la multitud. Hoy estamos viendo en estos días la película de Jesús, ¿no? Y cómo lo vemos, como un ser humano nació. Eso es lo real, eso es lo verdadero, eso es lo bíblico, que Dios no vino como un ángel, no vino como un iluminado, no vino como algo extravagante, no, vino como hombre, como ser humano, tomó nuestra naturaleza, se incorporó en este cuerpo que tenemos nosotros, este cuerpo mortal, este cuerpo humano. Jesús fue ser humano. Dejó su deidad, dejó su trono y vino al mundo en forma de hombre. Y esto es lo que a mí me apasiona, que Dios, ¿saben qué?
se puso a la altura nuestra. Dios se puso en la misma altura, en el mismo cuerpo que nosotros vivimos. Y el cuerpo humano tiene sus achaques. Tiene dolores, tiene cansancio, tiene sed, tiene frío, tiene calor. Y Jesús sufrió todo eso como ser humano, porque no vino como Dios, sino como hombre. Sufrió el cansancio, sufrió sed, tuvo hambre, durmió porque estaba cansado. Como cualquier ser humano, tenía todos los atributos humanos, ¿no? Y esto nos lleva también a otra cosa, que Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, vivió en esta tierra. Dios por 33 años anduvo en este mundo viviendo como hombre, y lo más importante y lo más valioso es que Él anduvo como hombre para podernos comprender, para podernos entender, para estar a la altura nuestra. Sufrió igual que nosotros. Entonces, esto es lo valioso, que Él puede entenderte, querido amigo, querido hermano, varón, mujer, joven, niño, que en este momento estás escuchando. Jesús puede entenderte, comprender tu dolor, tu sufrimiento, tus deseos, tus anhelos, porque Él estuvo a la altura nuestra. Nadie que no ha sufrido no puede comprender a alguien que está sufriendo. Pero aquel que ha pasado por lo mismo que está sufriendo una persona, la comprende, la entiende y está dispuesto a ayudarnos. Por eso Jesucristo hizo eso, de venir a este mundo, dejó su trono, dice la Biblia, dejó su gloria y se hizo hombre, se puso a la altura nuestra. ¿Y sabes qué más dice la Biblia? Que Jesús vivió por 33 años, murió, al tercer día resucitó, ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre. Y esto es lo valioso y esto es lo grande, que allá en el cielo hay un Dios que un día estuvo en esta tierra y que nos entiende y que nos comprende. ¿Por qué? Porque Él también fue humano y es poderoso para ayudarnos, porque conoce tus debilidades, conoce tus flaquezas, conoce tus errores, conoce todo, porque Él estuvo a la misma altura nuestra, se puso a esa altura para podernos ayudar, para podernos comprender y para podernos salvar. ¿Quién otro podía hacer eso? Por eso digo, no es suficiente creer en Dios, sino creer en lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué fue lo que Dios ha hecho? Lo envió a su Hijo en forma de hombre para que nos pueda comprender, entender. El Mesías prometido, el Hijo de Dios que iba a venir al mundo, vino, cumplió su obra, fue a la cruz, murió por nosotros para salvarnos, para perdonar nuestros pecados y darnos salvación. Pero lo importante es que te quede esto, hermano, amigo, aquel que está escuchando en estos días que hay tantas calamidades, tantos fracasos, tantos momentos difíciles. Sabe que a la diestra de Dios hay un sumo sacerdote llamado Jesucristo, que te comprende, que te entiende, porque Él estuvo a nuestra altura y puede interceder por nosotros delante de Dios. Por eso dice la Biblia que hay un solo Dios. Escucha bien esto. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué es el mediador? Alguien que está mediando, un abogado, un defensor. Tenemos que estar a la diestra de Dios y se llama Jesucristo. Él es el mediador, Él es el abogado, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Él es el único camino, el único mediador, el único puente que nos conduce al cielo. Es a través de Jesucristo. Yo puedo creer en Dios, pero sin Jesucristo estoy perdido, porque Dios estableció un Salvador y el que en Él cree
El que en Él cree, no solo en Dios, sino creo en el Salvador que Dios me envió, en el Redentor que Dios me envió para salvarme. Se puso a la altura nuestra. Fue hombre, igual que nosotros. Por eso decimos, Dios está en la altura. Dios es soberano. Dios es todopoderoso. Y lo es. Pero Dios un día se humilló. Dios un día descendió a este mundo. Y nos comprende y nos entiende. Eso es lo glorioso. Eso es lo grande. Cuando yo entendí esto, sentí mi vida libre. Me entregué por completo y digo, ahora sí, esto es lo que yo necesitaba. Alguien que me comprenda, alguien que ha estado en mi misma situación, alguien que estuvo padeciendo una enfermedad y se ha sanado, puede entender a otro que también está enfermo en lo mismo. Y por eso hizo esta obra gloriosa Jesucristo. Pero la obra más gloriosa que hizo Jesús fue en la cruz. Por eso dice aquí en el mismo Evangelio que estamos leyendo, para ir redondeando y terminando con esto, en el Evangelio San Juan, capítulo 3, versículo 16, creo que muchos ya lo saben de memoria, muchos lo han aprendido, muchos lo conocen, y lo tenemos que aprender, porque ¿saben qué? Este versículo encierra toda la Biblia. Pero aquí es donde entendemos lo más grande, que no solamente Dios vino en forma de hombre, sino que Dios nos ama. El gran amor de Dios por nosotros, ¿a dónde se demostró? En enviarlo a su Hijo, a morir, porque lo envió al muere, lo envió al matadero, lo envió a esa cruz. Esa era la misión de Cristo, esa era la misión que Él traía al nacer y vivir en este mundo. Él sabía que la cruz era su función y lo fue a la cruz y murió. Dios lo entregó en esa cruz porque nos amó a nosotros, porque el lugar que Él ocupó debíamos ocuparlo nosotros, porque los pecadores somos nosotros. Él no pecó nunca. Él vino al mundo, tomó forma humana, pero sin pecado. Los pecadores somos nosotros. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No tienen comunión con Dios. Pueden creer en Dios, pero no tienen comunión, porque están alejados por causa del pecado. Pero el que cree en el Hijo de Dios, cree en lo que Cristo ha hecho en la cruz, como dice aquí San Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, ¿a dónde se demostró el gran amor que Dios nos tiene? En esa cruz. Por eso dice, de tal manera, de tan inmensa manera, Dios nos amó. Tan grande fue su amor por nosotros y por vos, por mí y por todo el mundo, por el pecador, por el perverso, por el maligno, por el que está errado, equivocado, fracasado. Dios te ama. Yo quiero decirte en este día que Dios te ama. No importa la condición, no importa dónde llegaste, no importa lo que hiciste, no importa a dónde tú has frecuentado, no importa cuántos males has hecho. Si reconoces a Jesús como tu Salvador y pides perdón por tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Muchas personas dicen, yo por lo que hice no tengo perdón de Dios. Yo te quiero decir en este día, Cristo te ama. A pesar de todo te ama. ¿Por qué? Porque no vino a condenarte, vino a perdonarte.
para que todo aquel que en Él crea. Por eso el asunto no es solamente creer en Dios, sino cree en el Señor Jesucristo. Él es el Salvador, Él es el que vino a perdonar, a salvar, a darte esta oportunidad. Querido amigo, querido hermano, quizás creyente por muchos años y no has entendido, yo te digo, este es el día. Este es el día de que quizás crees en Dios, quizás crees a tu manera o crees como a vos te parece, pero en este día entendé la verdad, que Dios te ama de tal manera, pero en quien tengo que creer y aceptar en mi vida es lo que Dios me envió. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Hay salvación, hay esperanza, hay luz para tu vida todavía. Si no has aceptado a Cristo, si no lo has recibido en tu corazón, este es el día, no lo pierdas. No pierdas la oportunidad. Y quizás lo has hecho y no has entendido bien. Aceptalo de nuevo, recibilo de nuevo en tu corazón, decirle: Señor, quiero ser tu hijo, quiero ser tu hijo. Anduve equivocado, anduve errado. Todo aquel que viene a mí, dice el Señor, no lo echo afuera. ¿Por qué? Porque Él vino a perdonar, Él vino a rescatar, Él vino a salvar. Y tenés la oportunidad, porque la oportunidad se da en vida. Dios nos da la oportunidad en vida. Mañana puede ser tarde. ¿Por qué? Porque vos no sabes cuándo vas a vivir, cuándo te vas a ir. Hoy podés estarlo más bien, mañana no. Ojalá Dios te dé muchos años, pero aprovecha la oportunidad de recibirlo. No dejes pasar el tiempo. Dios te ama, envió a Cristo para salvarte. Él es tu Salvador, Él es tu Redentor. En una cárcel había un hombre, carcelero, maligno, perverso, golpeador de los presos, pero aquella noche ponen preso al apóstol Pablo. Pablo se puso a orar en la cárcel y vino un estruendo en la cárcel de tal manera que todos los presos fueron libres. Entonces este carcelero, ¿sabe qué hace? Saca su espada y se quiere matar, quitarse la vida, porque dijeron: acá estoy muerto, se escapan todos los presos, yo estoy condenado, soy el carcelero que los cuido y se me escapan, me matan a mí. Y el apóstol Pablo le dijo: no te mates, no te mates, nadie va a escapar. Y este hombre, al ver ese milagro, le dice al apóstol Pablo: amigo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo. Recibe a Cristo en tu vida y vas a ser salvo vos y toda tu casa. Y ese hombre malvado, perverso, golpeador, que tenía un carácter perverso, entregó su vida a Cristo y su vida cambió. Y aquella misma noche aceptó a Cristo él y toda su familia. Y su vida nunca más fue la misma. Querido hermano, querido amigo, este puede ser tu día, que Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Va a marcar un antes y un después. Cristo vino al mundo y la historia está dividida, antes de Cristo y después de Cristo. Y eso es lo que hace Cristo cuando entra en nuestras vidas. Mi vida está dividida. Yo tuve un antes de Cristo y tengo un después con Cristo. Y la historia cambió, mi vida cambió. Por eso, si lo quieres aceptar, cierra tus ojos allí donde estás. Cierra tus ojos y repite esta oración conmigo. Padre Celestial, en este día me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de haber hecho cosas malas, Señor, pero en este momento entendí que Cristo vino para salvarme y yo quiero recibirlo como aquel carcelero, quiero aceptarlo en mi corazón y quiero tomar un rumbo nuevo de mi vida.
Yo recibo a Cristo como mi Salvador y en el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, por este Salvador que has enviado a mi vida. Yo acepto en el nombre de Jesús esta salvación. Dios te bendiga si lo has aceptado de todo corazón. Cristo está a tu lado. Y acércate a una iglesia, seguí comunicándote. Vamos a dejar un teléfono para que vos te estés comunicando. Si has aceptado a Cristo, si lo has recibido como tu Salvador, tu vida nunca más va a ser la misma. Y queremos ayudarte, queremos continuar en esta comunión. Dios te bendiga y Dios bendiga a toda la audiencia en este día. En el nombre de Jesús. Yo les doy gracias, que tengan días de victoria y de bendición.